Me llamo George Samuel Ramsey. Tengo 79 años y vivo en el mismo bungalow de ladrillo en Pittsburgh que compré con mi difunta esposa, Ellen, hace 52 años. Es una casa modesta con hiedra trepando por el lateral y un porche que cruje cuando uno cambia de postura demasiado rápido. Me gusta ese crujido. Me recuerda las noches que solíamos sentarnos allí afuera con té helado y crucigramas, matando mosquitos y hablando de todo y de nada. Ahora, el porche está en silencio. Nada de crucigramas. Nada de Ellen. Solo yo y el susurro de las hojas. Y a veces el lejano sonido de las sirenas de la avenida. Ellen falleció hace 6 años. Una tranquila mañana de abril. Se despertó temprano. Dijo que no se sentía bien, y antes de que pudiera terminar de prepararle el té, se fue. Los médicos dijeron que fue rápido, que probablemente no sintió nada. Ese pensamiento me atormenta más que me consuela. Todavía le sirvo 2 tazas casi todas las mañanas, no porque se me olvide, sino porque no puedo dejar la costumbre. Su taza permanece intacta en la mesa de la cocina hasta que finalmente la devuelvo, limpia y sin usar, como un símbolo de todo lo que ha desaparecido de mi vida. Enseñé historia estadounidense durante 34 años en una escuela secundaria pública y me jubilé al cumplir 65, tal como siempre planeé. Nunca fui un hombre ostentoso. Nunca gané mucho, pero ahorraba diligentemente. Fui un niño de la depresión, criado por padres que lo habían perdido todo una vez, y me tomaba sus lecciones en serio. Cada cheque de cumpleaños, cada paga extra de vacaciones, cada dólar no gastado iba a parar a los ahorros. No invertía en nada arriesgado, solo bonos, cuentas de ahorro y una modesta pensión. Siempre le decía a Ellen, puede que no muramos ricos, pero nunca seremos pobres. Ella solía reírse y decir que me había perdido mi vocación de banquero, pero le encantaba mi seriedad. Decía que la hacía sentir segura. Tras su fallecimiento, me encontré solo en una casa que de repente me pareció demasiado grande, aunque su tamaño no había cambiado. Siempre imaginé que mi jubilación sería una época de mañanas tranquilas, visitas de los nietos y siestas en el solario. Y así fue durante un tiempo, al menos los primeros años. Nuestro hijo Paul pasaba cada 2 domingos, trayendo pasteles de aquella elegante panadería del centro. Su esposa, Dana, lo seguía de cerca, siempre con una sonrisa amable, y el teléfono sonando sin parar en el bolso. Sus gemelos, Mark y Lily, tenían 8 años cuando murió Ellen, llenos de preguntas sobre la muerte, los ángeles, y si la abuela aún podía oírlos. Les dije que sí, claro que sí, que estaba en el viento, la lluvia y la luz que entraba por las ventanas, pero el tiempo tiene una forma de secar las cosas, incluso el afecto más sincero. En los últimos 2 años, las visitas de Paul disminuyeron, llamaba con menos frecuencia, y cuando lo hacía, la conversación siempre giraba, inevitablemente, en torno al dinero. Primero, fue para las clases de música de los gemelos. Luego, fue para la entrada de una casa más grande. Luego, Dana necesitó ayuda con un negocio que quería emprender con una amiga. Al principio, no me importó. Quería ayudar. Eso es lo que hacen los padres.
Me decía a mí misma, es por los niños, y firmaba el cheque. Creía, quizás tontamente, que cada transferencia era una semilla que se plantaba, una inversión en amor, en continuidad, en familia. Pero después de un tiempo, empecé a darme cuenta de algo silenciosamente devastador. Solo llamaban cuando necesitaban algo. Ni siquiera era sutil. Contestaba el teléfono con una sonrisa esperanzadora. «Hola, hijo». Y Paul no respondía con un «¿Cómo estás, papá?», ni con un «Te extrañé, papá», sino con una petición o una preocupación económica. Y siempre con el mismo tono práctico y cuidadoso, el tipo de voz que usa un vendedor cuando te prepara para la presentación. «Papá, has hecho tanto por nosotros y odio preguntar, pero...». Ese pero siempre tenía un precio. Aún así, no quería ver lo peor de él. Paul era mi único hijo. Lo amaba. Recordaba cargarlo en hombros en el zoológico. Recordaba ayudarlo a construir su primer cochecito en la entrada. Recordaba cómo lloraba cuando no conseguía que las ruedas giraran y cómo me pasaba la noche en vela arreglándolo. Ese recuerdo de ese niño pequeño que creía que su padre podía con todo contrastaba dolorosamente con el hombre que ahora me miraba como un fondo fiduciario esperando a ser desbloqueado. Empecé a notar cambios. Paul insistió en encargarse de parte de mi correo. «Solo para que tengas todo organizado, papá». Y yo, como una tonta, acepté. Me pidió que firmara un poder notarial en caso de emergencia, y no lo leí con atención. Confiaba en él. Era mi hijo. ¿Qué daño podía haber? Además, no tenía nada que ocultar. Ni deudas, ni préstamos. Solo ahorros que esperaba que me duraran el resto de mi vida, y tal vez dejara algo para la universidad de mis nietos. Ese siempre fue el sueño de Ellen. Hace como un año, Paul hizo un comentario durante el almuerzo que me inquietó tanto que no pude evitarlo. Estábamos en ese restaurante carísimo que le gusta, y me ofrecía pagar la cuenta, como siempre. Me despidió con un gesto, sonrió y dijo: «Papá, a estas alturas, tu cuenta bancaria es básicamente para la familia. Deberíamos ponerlo todo en un solo lugar». Lo dijo como si fuera una broma. Se rió, pero yo no. Algo en su mirada, como la de un hombre que tasa una casa que aún no es suya, me dio escalofríos en el pecho. Esa noche, abrí mi portátil, que casi nunca usaba, y entré en mi cuenta bancaria. Había transferencias que no reconocía, grandes, recurrentes. Observé los números un buen rato, intentando comprenderlos, intentando recordar si los había aprobado, si había olvidado algo, pero el patrón era demasiado claro, demasiado deliberado. Paul se había estado ayudando a sí mismo, silenciosamente, sistemáticamente. Quería creer que había una explicación, que tal vez había usado el dinero para algo importante, una emergencia médica, una deuda. Pero cuando lo llamé, nervioso, vacilante, no lo negó. No se disculpó, dijo: «Papá, pensé que ya habíamos hablado de esto. Es mejor usar el dinero ahora, mientras estás vivo, para las necesidades de la familia. No necesitas tanto dinero sin hacer nada. Ya casi tienes 80 años». Esa palabra, casi. Como si fuera un producto caducado en una nevera, casi desaparecido, casi irrelevante.
Desde entonces, algo se rompió entre nosotros. Sigue llamando, sigue apareciendo una vez al mes, generalmente con alguna excusa vaga. Solo quería ver cómo te va, papá, pero puedo ver la determinación en sus ojos. Está esperando. No a que yo muera. No creo que sea tan cruel, sino a que el dinero sea suyo de forma limpia, legal y permanente. A que el proceso termine. Todavía no le he dicho que he hablado con un abogado, que he empezado a recopilar extractos bancarios y a imprimir copias de cada transacción, que he empezado a entender exactamente lo que firmé y lo que significa, que no estoy tan confundido ni tan indefenso como él cree, porque algo en mí también ha cambiado. Una decisión silenciosa, aún en desarrollo, como el lento movimiento de las placas tectónicas bajo la tierra. Amaba a mi hijo más que a nada en este mundo. Todavía lo amo, de una forma dolorosa y desconcertada, pero no voy a permitir que ese amor se use como arma en mi contra. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras todo lo que Ellen y yo construimos se desvanece bajo el pretexto de la familia. Ya no. Era el martes, después del día del trabajo, cuando Paul apareció sin avisar en mi casa. Eso, en sí mismo, era inusual. Siempre llamaba con antelación. Siempre coordinaba sus visitas con el mismo tono que usaba para concertar reuniones con clientes. Esta vez, simplemente tocó el timbre a las 10:15 de la mañana, con una carpeta blanca en la mano, y ese look informal y de negocios tan suyo. Pantalones un poco ajustados, gafas de sol todavía puestas, y el ligero olor a colonia flotando en el pasillo. Después de su paso, yo estaba en bata. No esperaba compañía, no me había afeitado, ni siquiera había pasado de mi segundo café. Pero allí estaba, sonriendo, con una especie de encanto ensayado, que ahora siempre me ponía nerviosa, aunque entonces no sabía por qué. Entró sin esperar invitación y dejó la carpeta en la mesa de la cocina como si fuera un regalo. «Buenos días, papá. Espero no pillarte en un mal momento», dijo, sacando una silla y sentándose. Dejé mi taza lentamente. La calidez de la cerámica de repente me pareció menos reconfortante. Abrió la carpeta y reveló una pila ordenada de papeles sujetados con un clip. «He estado hablando con nuestro asesor financiero», dijo, como si tuviéramos uno juntos, lo cual no era cierto. Y nos dimos cuenta de que hay una mejor manera de estructurar tus activos. Ya sabes, para que no se atasquen si algo pasa. Por la familia. No dije nada de inmediato. Solo lo observé hablar, notando la velocidad de sus palabras, cómo evitaba mi mirada excepto cuando quería enfatizar lo inteligente o eficiente que era el nuevo plan. Noté cómo usaba nosotros en lugar de yo, cómo lo enmarcaba todo en términos de inevitabilidad y lógica. Noté que nunca mencionó la palabra herencia. Eso lo habría dejado demasiado claro, demasiado crudo. En cambio, se trataba de simplificar, de proteger, de armonía familiar. Me deslizó la primera página y me entregó un bolígrafo. «Este me da autoridad limitada sobre tus cuentas. Solo lo básico. Así puedo manejar cualquier emergencia, médica o de otro tipo. Si, Dios no lo quiera, ocurre algo y no estás en condiciones de tomar decisiones financieras. Ya sabes,
igual que hiciste con mamá cuando se operó. ¿Te acuerdas? Sí, que lo recordaba. Ellen había estado en el hospital para una operación rutinaria de vesícula, y yo había firmado un formulario de una sola página, dándole autoridad temporal para administrar nuestra cuenta conjunta, en caso de que algo saliera mal. En ese momento me pareció prudente, incluso reconfortante, pero ese había sido un acuerdo temporal, uno que terminó en el momento en que ella regresó a casa. Lo que Paul sugería ahora no era temporal, era estructural, permanente. Aún así, tomé el bolígrafo. Me quedé mirando la línea donde se suponía que debía ir mi nombre. Pero no era solo mi nombre. Era mi confianza, mi autonomía, el trabajo de mi vida escrito en tinta. Paul vio mi vacilación y se inclinó hacia adelante, sonriendo con esa sonrisa fingida y relajada que usaba cuando quería vender algo. Mira, papá, sé que todo este papeleo es confuso, pero esto es para tu tranquilidad. No tendrás que preocuparte por facturas, impuestos ni estafadores. Yo me encargo. Me criaste para ser responsable, ¿recuerdas? Esa frase me clavó como un anzuelo en el pecho. Me criaste para ser responsable. Lo fui. O al menos eso creía. Quería creer que el chico, al que le había enseñado a montar en bicicleta sin rueditas, el chico al que había ayudado a superar el álgebra y su primer desamor, seguía presente en el hombre sentado frente a mí. Esa creencia me impulsó a hacer algo de lo que luego me arrepentiría. Firmé el papel. Asintió con aprobación y pasó al siguiente documento. Este establece el fideicomiso de acceso familiar. Básicamente, combina sus principales activos en un solo fondo, y yo soy el fideicomisario. No se dejen intimidar por el lenguaje legal, es bastante común. Simplemente significa que todo fluye a través de un punto central si algo les sucediera. Le pregunté qué significaba todo. Sus cuentas bancarias, los pagos de la pensión, la casa. Respondió con naturalidad, como si estuviera enumerando la compra, pero solo en caso de incapacidad mental o fallecimiento, lo cual, por supuesto, no esperamos que ocurra pronto. La palabra confianza tiene un eco extraño cuando la dice alguien en quien ya no estás seguro de si deberías confiar. Aún así, leí el documento. O mejor dicho, lo intenté. La letra era pequeña, el lenguaje denso. Paul había resaltado algunas secciones, solo las que hacían que su argumento pareciera benévolo, naturalmente. El resto lo hojeé, demasiado avergonzado para admitir lo poco que entendía. Le pregunté si podíamos repasarlo juntos, línea por línea. Frunció el ceño. Apenas un instante, casi imperceptible. Y luego volvió a sonreír. Claro, pero tengo que recoger a Lily de su clase de piano en 20 minutos. Puedo dejártelo y pasarme mañana. Así que asentí, y se fue. Los documentos permanecieron sobre la mesa, cargados de implicación, con un ligero olor a tinta y arrogancia. Me quedé mirándolos mucho después de que se cerrara la puerta. Ojalá pudiera decir que no los firmé. Ojalá pudiera decir que tuve la serenidad de llamar a un abogado, de hacer preguntas, de insistir en que me aclararan las cosas. Pero cuando Paul regresó al día siguiente, había hecho lo que había hecho con demasiada frecuencia en los años transcurridos desde la muerte de Ellen.
postergué. Cedí. Me dije a mí mismo que solo eran papeleo, que eso no significaba que nada cambiaría realmente. Pero cambió, no de inmediato, no de golpe, pero poco a poco. Mi mundo empezó a contraerse de forma silenciosa e insidiosa. La primera vez que noté que algo no iba bien, fui al supermercado y descubrí que mi tarjeta de débito había sido rechazada. Supuse que era un fallo técnico, pero cuando llamé al banco, me informaron que mi cuenta se había consolidado en un fideicomiso. Tendrá que hablar con el fideicomisario, me dijeron. Ese fideicomisario era Paul. La segunda vez que me di cuenta fue cuando llegó la factura de la luz, dirigida no a mí, sino a The Ramsey Family Trust. Me pareció extraño, casi surrealista. Era mi casa, mi nombre en la escritura. Y, sin embargo, ahora se había convertido en algo abstracto e impersonal. Luego, llegó la ocasión en que recibí una carta de la compañía de seguros confirmando que mi póliza de cuidados a largo plazo había sido actualizada por el fideicomisario. No había solicitado ningún cambio, ni siquiera sabía que se podía cambiar. Pero Paul lo hizo de forma legal, eficiente y discreta. Cuando lo llamé con la voz temblorosa, no negó nada. Papá, tranquilo. Es solo cuestión de eficiencia. Intento protegerte, no hacerte daño. Y luego, casi como si se le hubiera ocurrido, añadió: Además, tu cuenta bancaria es para la familia. Eso es lo que siempre dijiste, ¿verdad? Lo mío es tuyo, lo tuyo es nuestro. Sentí que algo se derrumbaba dentro de mí. No de forma drástica, no de golpe, sino con el lento dolor de algo en lo que siempre te has apoyado, que finalmente cede. Esa noche, estuve sentada en la cocina durante horas, con la carpeta aún sobre la mesa, ligeramente doblada por los bordes de tanto moverla. Releí cada página, lenta y metódicamente. Subrayé palabras que no había notado antes: irrevocable, exclusiva discreción, autoridad fiduciaria. Y entonces lo comprendí. Le había dado el control, no en teoría, no hipotéticamente, sino de hecho, totalmente. Me había vuelto legalmente irrelevante en la gestión de mis propios asuntos. Dormí mal esa noche. Soñé que me quedaba fuera de mi casa, viendo por la ventana cómo Paul reorganizaba los muebles y tiraba las fotos viejas. Me desperté a las 4:30, empapado en sudor, y me di cuenta, con un escalofrío, de que el sueño era más una metáfora que una fantasía. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en años. Abrí las páginas amarillas y busqué un abogado. La primera vez que intenté tomar una decisión financiera después de firmar los documentos, me encontré con el silencio. Era un jueves por la mañana, a mediados de octubre, y había ido al banco a transferir una modesta suma de mis ahorros a mi cuenta corriente. Nada desorbitado, solo lo justo, para cubrir algunas reparaciones en casa y el repostaje de aceite del invierno. La cajera me sonrió como siempre, pero cuando le presenté mi comprobante de retiro, tecleó algo en su terminal, hizo una pausa y dijo: «Lo siento, señor Ramsey, tendré que consultarlo con el fideicomisario». Le pregunté qué quería decir, y me explicó con amabilidad que mi cuenta ahora estaba gobernada por un fideicomiso, y solo el fideicomisario, Paul,
Podía autorizar movimientos más allá de cierto límite. Me quedé allí, con los dedos apretando el mostrador y las orejas ardiendo. Le dije que era mi dinero y que nunca había tenido que pedirle permiso a mi propio hijo para gastarlo. Me miró con compasión y dijo: «Lo entiendo, señor, pero la política cambió cuando se presentaron los documentos el mes pasado. Simplemente seguimos el protocolo». No grité, no armé un escándalo. Tomé mi comprobante, lo doblé en 4 y salí del banco con una calma que me resultó inquietante incluso a mí. Al subir al coche, me senté al volante durante varios minutos, con la mano apoyada en la palanca de cambios, inmóvil. Algo agudo y venenoso se instalaba en mi pecho. No era exactamente rabia, sino una herida más profunda, algo más violento. Conduje a casa sin encender la radio. El silencio se hacía más intenso con cada manzana que pasaba. Esa misma tarde, llamé a Paul. No contestó. Le dejé un mensaje con voz firme. «Paul, soy tu padre. Tuve un problemilla en el banco hoy. Puedes llamarme cuando tengas un momento». Esperé. No me devolvió la llamada ese día, ni al siguiente. El sábado fui en coche a su casa, algo que no había hecho en meses. No me habían invitado desde el 4 de julio de 2 años antes, e incluso entonces pasé casi toda la tarde en una tumbona mientras Paul y Dana charlaban de negocios con sus amigos y los niños jugaban a videojuegos dentro. Cuando abrió la puerta, pareció sorprendido. No alarmado, solo sorprendido. «Papá», dijo, saliendo al porche y cerrando la puerta tras él, como si yo fuera un abogado puerta a puerta, que no quería que trajera barro al recibidor. «¿Todo bien?» Le hablé del banco. Le dije lo humillada que me sentía, lo mal que me parecía no poder tocar mis ahorros sin su aprobación. Asintió como si estuviera escuchando, pero no dejaba de mirar por encima del hombro. «Tenemos compañía», dijo. «Podemos hablar de esto en otro momento». Le pregunté si autorizaría la retirada. «Depende», respondió. «¿Cuánto necesitas? ¿Y para qué es?» Lo miré perpleja. «Esa no es tu decisión», dije. «Es mi dinero». Paul exhaló profundamente, como si yo estuviera siendo irrazonable. «Papá, solo intento asegurarme de que nada salga mal. Te estás haciendo mayor. No se trata de control. Se trata de protección». La palabra me golpeó como una bofetada. Protección. Como si fuera una niña, como si fuera un lastre senil. Le dije con firmeza que quería que el fideicomiso se disolviera, que hablaría con un abogado si fuera necesario. Sonrió tensa y fríamente. «Firmaste los papeles, papá. Aceptaste esta estructura. No hay vuelta atrás sin acción legal. Y, sinceramente, no creo que quieras ir por ese camino. Solo crearás un desastre». Me di la vuelta y me alejé, con sus palabras persiguiéndome como un viento gélido. Al volver a casa, rebusqué en el cajón de la cocina, donde guardaba todos mis documentos. Encontré la copia del contrato de fideicomiso y la leí lenta y dolorosamente por tercera vez. Cada párrafo parecía confirmar lo que temía. La autoridad que una vez tuve ahora se filtraba a través de la discreción de Paul. Podía pedir, podía sugerir, pero no podía actuar. La semana siguiente, concerté una cita con una abogada especializada en herencias llamada Meredith Langley. Su oficina estaba en el centro.
en un rascacielos con un ligero aroma a eucalipto y tóner. Tenía poco más de 50 años, rasgos marcados, y era sensata. Me cayó bien al instante. Le entregué los documentos y me recosté mientras ella leía en silencio. Cuando levantó la vista, sus ojos eran claros y sin sentimentalismo. Señor Ramsey, su hijo tiene control casi total sobre sus intereses financieros y patrimoniales. No es irrevocable, pero casi. Para deshacerlo, se necesitaría demostrar que lo engañaron o que no era plenamente competente al momento de firmar. ¿Cree que es así? Dije que no. No estaba confundido. No estaba incapacitado. Confiaba. Era padre. Ella asintió. En ese caso, podemos impugnarlo, alegando influencia indebida, pero será una batalla. Su hijo tendrá que responder legalmente. Se pondrá feo. Dije que me daba igual, que estaba listo. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una voz interior me tembló. De verdad quería llevar a mi hijo a juicio. Quería mi nombre en los documentos legales junto al suyo, como si fuéramos enemigos, como si respondiera a mis pensamientos. Paul me envió un correo electrónico 2 días después. Fue breve e impecablemente educado. Papá, entiendo que estés molesto. Ten en cuenta que todo lo que he hecho es por amor y responsabilidad. Si crees que necesitas asesoramiento legal, lo respeto. Pero espero que podamos manejar esto como familia. No me gustaría que la situación se agravara innecesariamente. El correo me heló la sangre, no por su contenido, sino por su tono. Era la voz de alguien que ya se consideraba el adulto de la relación, el custodio, el dueño de la historia. Ese fin de semana recibí una carta certificada por correo. Era de una firma que representaba a Paul. El sobre contenía un aviso oficial. Cualquier transacción importante futura del fideicomiso requeriría la aprobación unánime del fideicomisario. Y el voto del fideicomisario tendría peso decisivo en caso de desacuerdo. Me había visto reducido a ser un simple asesor en mis propios asuntos. En ese momento, algo duro e irreversible se cristalizó en mi corazón. Ya no era un malentendido. Era la guerra. Unos días después, intenté acceder a la línea de crédito con garantía hipotecaria que había solicitado años atrás para hacer reparaciones después de que una tormenta dañara el techo. Siempre la había mantenido abierta, pero intacta. Por si acaso, descubrí que la habían cerrado. Paul había solicitado su cancelación, alegando riesgo de mal uso debido al deterioro relacionado con la edad. Llamé al gerente del banco, un viejo conocido de la iglesia. Se disculpó, pero fue firme. Su hijo presentó los documentos del fideicomiso. Legalmente, teníamos que cumplir. No dormí esa noche. Me quedé en la cama con la carpeta abierta sobre el pecho, leyendo las mismas líneas una y otra vez, como si pudieran cambiar si las miraba con atención. Pero no lo hicieron. Lo vi todo con perfecta claridad. Paul no esperaba mi muerte. No anhelaba una herencia lenta. Se estaba apropiando de mi vida, ladrillo a ladrillo, firma a firma. Ese domingo recibí una invitación para un brunch en su casa. Ninguna mención de la disputa, solo un casual. Espero que puedas acompañarnos a tomar panqueques y café. Fui, aunque solo fuera para ver qué tan lejos habían llegado las cosas.
Cuando llegué, Dana me recibió con un beso en la mejilla y un plato de muffins calientes. Los gemelos apenas levantaron la vista de sus teléfonos. Paul actuó como si nada pasara. Nos sentamos alrededor de la mesa y en un momento dijo suavemente, con una risita: «Sabes, papá, hemos estado pensando. Tal vez deberías mudarte con nosotros. Tenemos la habitación de invitados y podría ser más seguro para ti. Menos cosas de las que preocuparte. Podemos ayudar con los medicamentos, las facturas, todo». Dana asintió vigorosamente. Sería tan acogedor, y a los niños les encantaría tener al abuelo cerca. Su sonrisa era demasiado amplia, demasiado brillante. Miré a mi alrededor y me di cuenta, con una claridad que casi me dio náuseas, de que ya lo habían decidido. No estaban sugiriendo, me estaban informando. Era una presentación cuidadosamente orquestada. Yo era el producto. Dejé el tenedor y me limpié la boca. «Agradezco la oferta», dije, «pero estoy bien sola, por ahora». Paul se recostó, con el rostro impenetrable. «No tienes que estar solo, papá. Estamos aquí». «Sí», pensé. «Estás justo aquí, en la puerta de la bóveda». La tensión que se había estado gestando bajo la superficie estalló repentinamente, en una crisis total, una fría mañana de noviembre. Acababa de regresar de una revisión rutinaria con mi médico de cabecera cuando recibí la llamada. Era de un número que no reconocí, y al contestar, una voz tranquila pero firme se presentó como Sarah Mitchell, la abogada de mi hijo, Paul. Dijo que esperaba que estuviera bien, pero que necesitaba hablar sobre algunos asuntos urgentes relacionados con mi salud y mi situación legal. Me dio un vuelco el corazón al instante. Sabía que Paul estaba forzando su agenda, pero esto era algo completamente nuevo. Sarah me explicó que Paul había presentado una solicitud ante el tribunal del condado para que me declararan incapacitada y lo nombraran mi tutor legal. Los documentos alegaban que padecía demencia en fase inicial y que no podía administrar mis finanzas ni mis asuntos personales. Me quedé atónita. «No es cierto», dije con firmeza, con la voz ligeramente temblorosa. «Soy perfectamente capaz. Voy al médico con regularidad y nadie me ha dicho lo contrario». Respondió con compasión, pero con el tono inconfundible de quien lee un guión preparado. «El tribunal ordenará una evaluación médica independiente. Tendrá la oportunidad de presentar su versión». La llamada terminó con un mensaje cortés pero inequívoco. Esto era serio, y mi hijo iba a toda velocidad. Me daba vueltas la cabeza. ¿Cómo había llegado a esto? El hijo que había criado con amor y paciencia, ahora pedía al tribunal que me privara de mi autonomía, alegando que no era apta para tomar ni siquiera las decisiones más pequeñas. Me dejé caer pesadamente en la silla de la cocina, mirando el café frío en mi taza, ya enfriado hacía tiempo, mientras el peso de la traición me oprimía. Durante los días siguientes, la realidad de la situación se apoderó de mí como una densa niebla. Mi teléfono sonaba constantemente con mensajes de abogados, profesionales médicos y trabajadores sociales involucrados en el caso. Paul y su abogado enviaron cartas exponiendo sus preocupaciones, citando vagos olvidos y confusión que, según ellos, ponían en peligro mi bienestar.
Recordé momentos en los que había perdido mis gafas o olvidado un nombre, signos normales del envejecimiento, me decía, pero para ellos eran evidencia de incapacidad. Concerté una cita con un neurólogo y un psiquiatra de mi elección. Ambos me dieron un informe de salud mental impecable, confirmando que estaba en pleno uso de mis facultades mentales, sin signos de demencia ni deterioro cognitivo que pudieran afectar mi capacidad para tomar decisiones. Sin embargo, incluso con estos informes en la mano, sabía que la batalla estaba lejos de terminar. El proceso judicial fue lento y agotador, obligándome a revivir cada momento de vulnerabilidad y duda frente a desconocidos que me juzgaban con miradas frías y preguntas impersonales. Las visitas de Paul se volvieron más infrecuentes, pero no menos intensas. La calidez y el afecto de años atrás se habían endurecido hasta convertirse en una frágil formalidad. En las reuniones familiares, yo era el forastero, un hombre cuyas palabras eran escrutadas, cuyas acciones eran interpretadas con recelo. Incluso mis nietos parecían evitarme, inseguros de cómo comportarse con un abuelo al que sus padres calificaban de frágil. Las audiencias legales se prolongaron durante semanas. Estuve sentado en salas estériles, escuchando a los abogados de Paul contar anécdotas de vecinos y amigos que me describían como olvidadiza, desorientada y, a veces, incapaz de cuidar de mí misma. Me defendí con mis propios testigos, amigos, antiguos colegas y peritos médicos que atestiguaron mi competencia e independencia. Pero el trasfondo era claro. El tribunal prefería la certeza, y una vez sembrada la duda, era difícil de erradicar. Uno de los momentos más difíciles fue cuando una trabajadora social designada por el tribunal visitó mi casa para una evaluación. Me observó moverme por la casa. Observó mi capacidad para pagar facturas, preparar comidas y asistir a mis citas. Sin embargo, su informe, aunque reconocía mi independencia, enfatizaba la preocupación por riesgos futuros y recomendaba una supervisión continua. Fue un compromiso, una medida a medias que me mantuvo atado al control de Paul sin reconocer plenamente mis derechos. El punto medio de esta dura prueba estuvo marcado por una devastadora llamada telefónica de Paul. Dijo que quería reunirse para hablar sobre cómo podríamos seguir adelante por mi bien. La reunión tuvo lugar en un tranquilo café del centro. Me senté frente a él, viendo cómo el hombre al que una vez conocí como hijo se transformaba ante mis ojos. Su tono era frío pero ensayado, sus palabras cuidadosamente elegidas. «Papá, quiero lo mejor para ti. No puedes seguir luchando contra esto. Es agotador para todos». Lo miré, y no vi a un hijo en sus ojos, solo a un hombre que había decidido el resultado antes de que la lucha siquiera comenzara. Le dije que no estaba incapacitado, que no renunciaría a mis derechos voluntariamente. Suspiró y dijo: «A veces amar implica tomar decisiones difíciles. No tiene por qué gustarte, pero tienes que aceptarlo». Esas palabras le dolieron como una bofetada. ¿Amor? ¿Era esto amor? Parecía una declaración de guerra disfrazada de preocupación. Al regresar a casa ese día, sentí una extraña mezcla de agotamiento y determinación. La lucha ya no se trataba solo de dinero o propiedades, sino de dignidad e identidad. Luchaba por mi derecho a ser visto como un hombre, no como una carga.
a ser mi propio dueño, no como un pupilo, a aferrarme a los recuerdos y la vida que Ellen y yo construimos juntos, no a que los subastaran bajo el pretexto de protegerlos. Esa noche, me senté junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Más allá de esas bombillas parpadeantes, la vida seguía. Las familias reían y los niños soñaban. Yo seguía allí, seguía luchando. El proceso judicial continuaría, y cada día que pasaba, lo que estaba en juego era más importante. Pero me hice una promesa silenciosa: no me borrarían. No, sin una lucha que resonaría mucho más allá de las paredes de esta pequeña casa. La primera señal real de que Paul había empezado a llevar las cosas más allá de la manipulación y la coerción no se produjo en una confrontación dramática, sino en el silencio que siguió al rechazo preliminar del juez a su solicitud de tutela. El tribunal, aunque no llegó a darme la razón por completo, se negó a declararme legalmente incapacitado, citando las evaluaciones médicas y mi comportamiento constante como prueba de mi continua salud mental. Paul no dijo nada después de la decisión, ni llamadas, ni mensajes, ni siquiera una visita superficial. Durante casi 2 semanas, fue como si se hubiera desvanecido, y en ese vacío de sonido y presencia, comencé a sentir que se estaba reorganizando, retirándose no por derrota, sino por estrategia. Era una especie de silencio con peso, como la quietud del aire antes de una fuerte tormenta. Cuando reapareció, fue por hechos, no por palabras. Recibí una notificación del registrador de la propiedad del condado, informándome de que se había impuesto un gravamen sobre mi casa. Según la documentación adjunta, el gravamen se emitió para garantizar una deuda, derivada de obligaciones financieras familiares asumidas en virtud de las directivas del fideicomiso. Me quedé mirando la carta durante casi 1 hora, con las manos temblorosas. Nunca había solicitado un préstamo con la casa como garantía. No había avalado nada, y, sin embargo, allí estaba, sellada, archivada y fríamente impersonal. Una reclamación legal contra el mismo techo bajo el que había pasado los últimos 50 años de mi vida. Contacté de inmediato con Meredith Langley, mi abogada, y ella confirmó lo que ya sospechaba. Paul, utilizando sus poderes como fideicomisario, había utilizado los activos del fideicomiso, incluida mi casa, para obtener financiación para lo que había descrito en la documentación del préstamo como desarrollo de un negocio familiar. Era una forma de especulación con deuda, y ahora mi casa corría peligro si algo salía mal. A la mañana siguiente, visité la casa a la que Paul y Dana se habían mudado hacía 2 años, la que les había ayudado a comprar con un regalo de $150,000 de mis ahorros para la jubilación. Que Paul insistió en aquel momento era simplemente para ayudar a sus nietos a crecer en un mejor distrito escolar. Recordé estar sentada en la mesa de cierre, firmando el cheque con una mezcla de esperanza y vacilación. Paul me había dicho todo lo correcto entonces, que siempre podía ir a visitarlos, que seguiría sintiéndolo como parte de mi legado. Pero nadie me había invitado desde ese día. Al entrar en la entrada, vi un cartel de "Se vende" en el césped y una hilera de coches desconocidos aparcados delante. Una jornada de puertas abiertas. Estaban vendiendo la casa que les había ayudado a comprar, sin decirme ni una palabra,
y por lo que oí mientras me hacía pasar por un posible comprador, la venta formaba parte de una oportunidad de reubicación, debido a un nuevo proyecto que Paul estaba emprendiendo en la costa oeste. Recorrí la casa lentamente, admirando los elegantes muebles, la decoración profesionalmente escenificada, las paredes llenas de fotografías de una familia que ya no tenía espacio para su patriarca. Ni una sola foto mía, ni siquiera en el pasillo, donde los retratos familiares se alineaban como trofeos. Después de irme, fui directo a la Secretaría del Condado y solicité copias de todos los documentos financieros que Paul había presentado a nombre del fideicomiso. Lo que descubrí me estremeció. Había documentos que demostraban que Paul había tomado préstamos con casi todos los activos importantes vinculados al fideicomiso. No solo mi casa, sino también cuentas de inversión, pólizas de seguro e incluso futuros pagos de pensión. Había transferido dinero a cuentas empresariales conjuntas, abiertas a su nombre y al de Dana, y las describió como capital de expansión. Según uno de los documentos, todo el valor financiero del fideicomiso había sido reevaluado y garantizado, reempaquetado en algo especulativo, algo que podría desmoronarse con un solo trimestre malo, y aún así insistía en todos los documentos que era por el bien de la familia. La traición adquirió entonces un nuevo matiz, no solo emocional, sino existencial. Ya no me estaban manipulando, me estaban borrando. Mi identidad como hombre que había trabajado 40 años, ahorrado diligentemente, planeado cada dólar de su futuro, con la humildad de un maestro y la precisión de un contador. Esa identidad estaba siendo sistemáticamente desmantelada y reconstruida como un peón en el juego de ajedrez financiero de mi hijo. Y lo peor fue que lo había hecho sin alzar la voz, sin dar portazos, solo papeleo, solo firmas, solo 1000 pequeños permisos que había otorgado a lo largo del tiempo. Cada uno aparentemente inofensivo, cada uno entregado con una sonrisa y la palabra confianza. Le dije a Meredith que quería congelar el fideicomiso. Me advirtió que sería difícil, que la posición de Paul como fideicomisario estaba legalmente consolidada, a menos que se pudiera probar una falta grave o una mala administración delictiva. Así que empecé a recopilarlo todo: extractos bancarios, registros de retiros, transferencias sospechosas, correos electrónicos donde Paul había prometido transparencia total, mensajes de voz donde desestimó mis preocupaciones calificándolas de paranoia. Llevé un diario, registrando cada cargo inexplicable, cada conversación que olía a omisión. Incluso contraté a un contador forense, un hombre silencioso llamado Dewey Pratt, que apenas hablaba más allá de un susurro, pero que tenía la mirada de un depredador. Confirmó lo que sospechaba. Paul estaba construyendo algo arriesgado y de gran envergadura, utilizando el trabajo de mi vida como si fueran fichas de póker. Entonces llegó la visita. Paul apareció en mi casa inesperadamente, igual que aquel día de septiembre, solo que esta vez no trajo carpetas, sino a Dana. Ambos se quedaron en mi porche, excesivamente educados, con una botella de vino y una caja de pasteles, como si se tratara de una reconciliación navideña,
y no de una confrontación. Los dejé entrar, sobre todo porque quería ver si tenían la decencia de explicarse. No lo hicieron. Paul se sentó a la mesa. Dana se sentó a su lado, y él se lanzó a lo que parecía un discurso preparado. Dijo que su negocio tenía impulso ahora, que ciertas oportunidades requerían liquidez, y que yo debía dejar de resistirme al progreso. Cuando le pregunté por el gravamen de mi casa, le restó importancia. Solo una formalidad, papá. Nada de qué preocuparse. Si todo sale bien, serás más rico de lo que jamás imaginaste. Y entonces se inclinó hacia adelante, bajando la voz a algo menos ensayado. Pero si sigues luchando contra esto, si sigues por este camino legal, perderás más que solo dinero. Perderás a tu familia. Los niños ya creen que eres inestable. ¿Quieres que te recuerden así? Lo miré fijamente. La línea ya no estaba borrosa. Era un cañón. Un niño pidiendo ayuda es una cosa. Un niño amenazando a su padre es algo completamente distinto. Dana permaneció sentada en silencio, con los ojos en su teléfono, los pulgares moviéndose en suaves arcos. Me puse de pie y les dije que se fueran. Dana levantó la vista, sobresaltada, y Paul entrecerró los ojos como un hombre que acaba de darse cuenta de que le han descubierto. Se fueron sin decir ni una palabra más, y al día siguiente recibí una notificación de su abogado, amenazándome con emprender acciones legales si seguía interfiriendo en decisiones fiduciarias tomadas de buena fe. Meredith me dijo que era una táctica para asustar, pero la implicación era clara. Paul se preparaba para luchar con todas sus fuerzas, y no tenía intención de ceder el control. En las semanas siguientes, Dewey encontró material aún más incriminatorio. Transferencias offshore a empresas fantasma en Nevada. Retiros de efectivo realizados a mi nombre, pero depositados en cuentas que nunca abrí. Una presentación de inversión sin licencia ante un grupo de inversores de capital privado en la que Paul se presentaba como el principal accionista de un fideicomiso inmobiliario multimillonario. Todo estaba encubierto con jerga legal, oculto entre anexos y notas a pie de página, pero ahí estaba. Meredith comenzó a construir el caso por incumplimiento del deber fiduciario, y presentamos una petición de emergencia para suspender el rol de Paul como fideicomisario en espera de una investigación. Y entonces, como un reloj, Paul tomó represalias. Envió cartas a mi médico exigiendo acceso a mi historial médico como tutor preocupado. Llamó a mis vecinos y les contó que últimamente estaba confundido y que me había ido una noche a buscar a mi difunta esposa. Recibí la visita de una trabajadora social que me preguntó si tenía armas de fuego en casa y si a veces oía voces por la noche. Le respondí con calma y respeto. Conocía el juego, pero eso no hizo que la humillación doliera menos. Todo se desmoronaba: mis finanzas, mi reputación, mi paz. Paul había dejado de ser un hijo. Se había convertido en una campaña, una estrategia, una adquisición hostil. Y me di cuenta de que, a menos que lo detuviera pronto, no quedaría nada que defender. No solo perdería mi dinero, perdería mi nombre, mi historia, mi memoria. Me convertiría en la historia que él contaba para justificar lo que había hecho. La advertencia de un hombre que se negó a rendirse. Una vieja reliquia obstinada, sacrificada por el bien de la familia.
pero aún no había terminado, ni de lejos. La mañana de la audiencia final amaneció gris y fría, con un viento que arañaba las ventanas de mi sala como uñas sobre el cristal. No dormí la noche anterior. Sentado en mi silla con el televisor en silencio, veía pasar viejas noticias por la pantalla, mientras el peso del día que se avecinaba me oprimía el pecho como una piedra. Meredith había llamado tarde esa noche para confirmar que todo estaba en orden. Nuestros documentos, las pruebas de la auditoría forense de Dewey, las declaraciones juradas de mis médicos. Dijo que teníamos un caso sólido, que el juez había revisado la moción de emergencia y expresado su preocupación por la conducta de Paul, que ese era el día en que todo podría empezar a revertirse. Pero su voz, a pesar de su firmeza, no pudo atravesar el temblor de mis manos, ni la duda que me roía la mente. Porque esto no era solo una batalla legal, era el desenlace entre un padre y un hijo, y uno de nosotros estaba a punto de perder algo más que dinero. El vestíbulo del juzgado estaba frío. Los suelos de mármol resonaban con cada paso. Paul ya estaba allí cuando llegué, elegantemente vestido con un traje azul marino a medida, de pie junto a Dana, cuya expresión era indescifrable, tras unas grandes gafas de sol. Al verme, asintió levemente, ni respetuoso ni hostil, como si se tratara de una negociación comercial, y fuéramos simplemente adversarios en una disputa profesional. Ese gesto me enfureció más que cualquier insulto. Era el gesto de un hombre que creía haber ganado. Dentro de la sala, el aire se sentía viciado, las luces demasiado fuertes. La jueza, una mujer pálida de cabello plateado y gafas estrechas, tomó asiento sin ceremonias. Lo que siguió no fue dramático al estilo de Hollywood. No hubo peleas a gritos, ni súplicas apasionadas de la galería. Solo papel, voz y hechos. Meredith presentó nuestro caso con serena ferocidad, exponiendo cada acto de mala administración, cada decisión financiera que Paul había tomado sin su consentimiento, cada documento que había alterado u ocultado. Presentó los extractos bancarios que mostraban las transferencias al extranjero. Citó sus correos electrónicos, fría y calculadora, hablando de la liquidación de activos. Describió, con precisión clínica, cómo Paul había usado su rol no para proteger, sino para apropiarse. El abogado de Paul replicó con una defensa bien ensayada. Afirmó que Paul había actuado de buena fe, que todas las decisiones financieras se tomaron para preservar la integridad a largo plazo del fideicomiso, y que su padre había mostrado signos de confusión y vulnerabilidad que requerían una gestión decisiva. Incluso presentó una nueva evaluación de un médico al que no conocía, un hombre que, durante el interrogatorio, admitió que nunca había hablado conmigo directamente. Solo había revisado notas relevantes proporcionadas por la familia. Entonces fue mi turno. Me puse de pie lentamente, con las rodillas rígidas y la respiración agitada. El juez me miró con el cansancio de quien ha oído a demasiadas personas mayores intentar parecer competentes y ha aprendido a esperar poco. Pero hablé con claridad. Hablé deliberadamente. Le dije al tribunal que no era una reliquia, ni un tonto,
ni un hombre demasiado orgulloso para pedir ayuda cuando la necesitaba, pero que nunca había pedido que me borraran. Expliqué que mi confianza en Paul había sido la de un padre que creía que su hijo actuaría por amor, no por ambición. Leí en voz alta del diario de Ellen, el que encontré enterrado bajo sábanas viejas en el armario de la habitación de invitados, una simple anotación, fechada el 12 de junio de hacía 20 años. George es extremadamente cuidadoso. Lo molesto, pero sé que lo hace por amor. Todo lo que hace es por nosotros. Espero que Paul crezca y comprenda esa clase de fortaleza. Cuando terminé, la sala quedó en silencio, no por reverencia, sino por tensión, porque la mentira había sido expuesta, y ahora todos tenían que aceptarla. La jueza le preguntó a Paul si tenía algo que decir. Se levantó y se ajustó la corbata. «Nunca quise lastimar a mi padre», dijo con voz tranquila, ensayada. «Solo hice lo que creí correcto para nuestra familia». La jueza asintió, tomó nota, y luego dijo que haría un receso de 1 hora antes de emitir su decisión. Me senté solo en el pasillo, viendo pasar a la gente, algunos riendo, otros discutiendo, sin saber que el resultado de toda mi vida laboral se estaba evaluando a puerta cerrada. Paul y Dana estaban en otra esquina, susurrando. No volvió a mirarme. Quizás no podía. Quizás no le importaba. Nunca lo sabré. Cuando la jueza regresó, la sala se sentía más pesada que antes. Leyó una declaración preparada, con voz fría pero firme. Falló a mi favor. Paul sería destituido como fideicomisario con efecto inmediato. El tribunal reconoció sus acciones como un incumplimiento del deber fiduciario, citando casos específicos de tráfico de influencias y manipulación. El fideicomiso se reestructuraría bajo supervisión independiente y se me restituiría el control total de mi hogar, mis cuentas bancarias y mis decisiones financieras. Además, el tribunal ordenó una auditoría de los negocios de Paul, con posibles sanciones civiles pendientes. Paul se quedó paralizado. Dana parpadeó rápidamente. Exhalé tan despacio que casi olvidé que tenía pulmones. El mazo golpeó una vez. Estaba hecho. Al salir de la sala, Paul pasó junto a mí sin decirme una palabra, ni una mirada, ni una despedida, y en ese momento comprendí el precio de lo sucedido. Había ganado, había recuperado mi libertad, pero había perdido la última ilusión que me quedaba de que el hombre que una vez cargué sobre mis hombros seguía dentro del hombre que ahora pasaba a mi lado como un extraño. No lloré. No entonces. Esperé hasta llegar a casa. Me serví un vaso de agua. Me senté en la misma silla en la que había estado la noche anterior y dejé que las lágrimas brotaran, no solo por el hijo que había perdido, sino por el hombre en el que casi me había convertido si no me hubiera levantado y dicho «basta». Porque de eso se había tratado todo este tiempo, no de venganza, ni de castigo, ni de control, sino del simple y obstinado derecho a decir «esta es mi vida, y no seré borrado». Tras el fallo, no hubo música triunfal, ni reconciliación familiar, ni abrazo de despedida en la escalinata del juzgado. Solo hubo silencio, una especie de vacío que me siguió como una sombra de vuelta a mi casa, que ahora me pertenecía de nuevo no solo de nombre, sino también en poder.
Durante días, tras la sentencia, caminé de habitación en habitación, como quien contempla las ruinas de un largo asedio, comprobando cerraduras, revisando papeleo, sentado largos ratos en el estudio, mientras el reloj marcaba con una precisión insoportable. No respondí al único intento de contacto de Paul. Un único mensaje de texto que decía: «Espero que algún día entiendas por qué lo hice». Lo borré sin responder. Ya lo había entendido, y ese era precisamente el problema. Comprender no era perdón, era la firmeza. Llamé al banco y cerré todas las cuentas conjuntas. Transferí los fondos restantes a una cuenta a la que solo yo podía acceder, sin avalistas, fideicomisarios ni permisos aparte del mío. Vendí las pequeñas inversiones que Paul había agrupado en instrumentos de crecimiento. Las liquidé todas y pagué los impuestos con una tranquila sensación de satisfacción. Llamé a la compañía de seguros y restablecí mi nombre en todos los documentos. Contraté a una nueva asesora financiera, una joven llamada Lea, recomendada por Meredith. Me escuchó. Me explicó las cosas con paciencia y, lo más importante, me trató como a una persona, no como a un reloj en marcha con signos de dólar. Con su ayuda, reestructuré mis activos en un plan de vida diseñado para una sola persona. Yo tomé otra decisión que me sorprendió incluso a mí misma. Vendí la casa, no porque no pudiera permitírmelo. Al contrario, ahora tenía el control total y tenía más que suficiente para vivir cómodamente. Si no, porque ya no podía respirar entre esas paredes. Cada rincón resonaba con recuerdos envenenados por esta traición, y no podía pasar por delante del comedor sin oír la voz de Paul de aquel último brunch, ofreciéndose a absorber mi vida en la suya. Así que encontré una pequeña cabaña en las montañas Allegheny, 2 dormitorios, un porche de madera y una chimenea que había ardido durante 4 generaciones de inviernos. Era un lugar remoto, tranquilo y completamente mío. Empaqué solo lo necesario: libros, ropa, unas cuantas fotos de Ellen que enmarqué y coloqué sobre la repisa de la chimenea. El resto lo doné o lo dejé. La vida aquí es más lenta. No hay tráfico, ni abogados, ni documentos deslizándose por mesas pulidas bajo falsas sonrisas. Se oye el canto de los pájaros por la mañana y el susurro de los árboles por la noche. Preparo mis propias comidas. Cuido un jardín. Ahora escribo en un diario, no por ambición literaria, sino porque quiero dejar un registro que nadie pueda alterar, una verdad que es solo mía. Cuento la historia con franqueza, no con amargura, sino con claridad, porque hay una diferencia entre la ira y la determinación. La ira arde rápido. La determinación penetra. Paul no me ha vuelto a contactar, ni Dana, ni los niños. A veces me pregunto qué les contaron del juicio, qué versión de los hechos se transmitió para justificar su silencio. No lo sé, y no lo investigo. Quizás algún día saquen sus propias conclusiones. Quizás no. He aprendido a dejar de esperar justicia del tiempo. Hay pérdidas que se entierran como piedras, no con tristeza, sino con reverencia por lo que fueron. Casi todas las tardes me siento en el porche con una taza de té, viendo cómo el sol se esconde tras las colinas,
pensando en cuánto tiempo me llevó elegirme a mí misma por encima de la ilusión de una familia. No me enorgullece cuánto esperé, pero sí me enorgullece haberlo hecho. Ellen me habría dicho que nunca es tarde para levantarse, aunque te tiemblen las rodillas. Me habría dicho que el amor, cuando se corrompe, hay que dejarlo ir, o pudrirá todo lo que toca. A veces la oigo en el viento. O quizá eso es lo que hace la memoria cuando por fin tiene espacio para hablar. Ahora tengo paz. No porque el mundo sea justo, sino porque dejé de permitir que la injusticia se sentara a mi mesa y se llamara pariente. Me despierto sin compromisos, sin explicaciones que dar. No soy rico, no estoy rodeado de nietos, trofeos ni herederos, pero soy libre, y después de todo, eso me basta.